Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, empezaremos con estos o continuaremos con el problema del sufrimiento fetal. Y vamos viendo que las pruebas estresantes con el uso de oxitocina para ver si el bebé reacciona o no reacciona después de una contracción. Entonces, no están indicados en casos como placentas previas, en casos de cesáreas repetitivas, en embarazos múltiples, en polidramnios, en incompetencias microcervicales o en antecedentes de partos prematuros. No está indicado las pruebas no estresantes o estresantes para realizando el uso de algún medio para que haya contracciones. Entonces no podemos estimular contracciones en estos casos porque podemos complicarnos. Las interpretaciones de estas pruebas pueden ser negativas, pueden ser positivas de acuerdo a los resultados que obtengamos, o pueden ser no concluyentes donde no hayamos hecho una prueba adecuada, no es satisfactorio el resultado, no hay una hiperestimulación adecuada y no es sospechosa, digamos, de ningún otro problema o sospechosa de algún problema. Entonces, no es, digamos, factible en algunos casos las pruebas que hemos realizado y nos den buenos resultados. Para ver el control del bienestar fetal, estas pruebas estresantes, podemos ver que si nos da negativo, nos da positivo o no concluyente, lo que hablábamos hace rato. Cuando nos da negativo esta prueba del estrés estresante, volvemos a realizar después de 7 días o de una semana para ver cómo está ese bebé. Seguimos haciendo sus controles. Si vemos que el resultado está adecuado en la prueba, entonces dejamos el bebé que siga, digamos, un proceso gestacional dentro de la cavidad uterina. Si vemos que es positivo, digamos que hay una alteración en el proceso propiamente dicho del bebé, hay un sufrimiento, un proceso de modificaciones, vamos a ver si es reactivo o no reactivo, si reacciona rápidamente a algún estímulo. También valoramos si es un feto inmaduro o si es un feto maduro. Si es un feto inmaduro y reacciona adecuadamente, entonces podemos volver a repetir después de 24, 48 horas o a la semana la prueba para ver cómo va. Si vemos que es un feto ya maduro, es preferible finalizar la gestación y retirar al bebé. Si vemos que no es reactivo, o sea que el bebé no reacciona, está mal, está ya con un DIP 2, DIP 3, propiamente dicho, donde no hay reacción del bebé, con el monitor fetal, eso valoramos, entonces hay que finalizar y sacar al bebé. Si vemos que es una prueba no concluyente, que ha tenido algunas variabilidades porque no hemos realizado bien, porque no era el momento adecuado, porque el aparato no servía bien, no estaba bien, digamos, el sistema eléctrico, lo que sea, podemos volver a valorar dentro de 24 horas, 12 horas, de acuerdo a la gravedad del proceso, sobre todo. Y vemos que si nosotros queremos valorar en algún momento el perfil biofísico, que es otro de los métodos para el cual nosotros podemos diagnosticar, esto nos lo hace el ecografista, mandamos y pedimos un perfil biofísico. Y esto el ecografista lo va a realizar en media hora, 1 hora sobre todo. En ese tiempo va a realizar la ecografía y va a ver estos 5 parámetros sobre todo: los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, el tono fetal, la frecuencia cardíaca fetal, el líquido amniótico. Entonces va valorando estos parámetros y les va poniendo a cada uno un valor de 2. Normalmente esta prueba tiene que valer 10, entonces eso es lo apto, digamos, para ver que el bebé está adecuadamente con un perfil biofísico normal. Pero si hay disminución de estos hasta 8, 6, podemos catalogarlo todavía adecuado. Por debajo de eso ya hay que ver qué es lo que debemos hacer porque ya el bebé puede tener algunas complicaciones. También mucho depende de la edad de gestación. Y si es anormal, los valores van a ser de 0, digamos, van a tener buenos valores. Movimientos respiratorios, por ejemplo, vean ustedes, 1 o más periodos de respiración adecuados de apneas, sobre todo en 20 segundos, hay que valorar cómo está ese bebé. En 30 minutos van valorando eso, o no hay movimientos respiratorios adecuados, o hay procesos de apneas muy prolongados, entonces va valorando eso. Los movimientos corporales también, con estimulaciones propias que ellos realizan, los tonos fetales, para ver si hay movimientos adecuados, si hay movimientos de prensión, no prensión, si abre la boquita, no abre la boquita, todo eso valoran. La frecuencia cardíaca fetal,
van valorando en cuanto está, si hay bradicardia, si hay taquicardia, que ya vimos anteriormente, y el líquido amniótico, la cantidad, la medición del lago mayor o de los 4 espacios, digamos así, que van viendo el ecografista y nos da los valores respectivos de acuerdo a lo que encuentre él, a los parámetros que él encuentre, y nos da una clasificación. Entonces, eso va realizando el ecografista y vean aquí, esos son los valores que debemos encontrar 10-10, que es lo normal, y continuar vigilando. Si está 8-10, el líquido amniótico hay que vigilar cómo va, si disminuye o no disminuye, si hay oligoamnios, no hay oligoamnios, en qué edad de gestación está, más de 37, menos de 37, para ver si terminaron la gestación o volvemos a repetir el control. Si tenemos un parámetro de 6-10, también el líquido amniótico hay que ver si hay oligoamnios o no, valorar igual las semanas de gestación y repetir cada 24 horas si estamos en una edad gestacional menor a 37 semanas, porque hay que esperar hasta que concluya, digamos, el proceso gestacional normal. Pero si vemos que no está adecuado, que ya hay variabilidades con oligoamnios menor a 32 semanas o digamos, en su proceso de desarrollo no es adecuado, su valor es de 6, hay que repetir todavía diariamente el control para ver hasta cuánto llegamos. Pero si ya llegamos por debajo de 5, ya en 4, digamos así, hay que ver, determinar, digamos, la gestación muchas veces, pero si el líquido amniótico está normal y podemos esperar un tiempito más, podemos repetir el proceso cada día o ver la posibilidad de terminar si ya está más de 32 semanas con una valoración previa de los pulmones. Entonces, vean de 4 o de 2 o de 0 y hay que terminar la gestación porque ahí no va a reaccionar y ese bebé. Entonces, vean, hasta 6 podemos mantener, entre 6 y 4 hay que valorar bien a ese bebé si vamos a esperar, no vamos a esperar para tener un producto adecuado. Entonces, de esa forma nos va a enseñar y nos indica el ecografista cómo es, digamos, el proceso en el cual se puede ver esto. Además, de acuerdo a estos parámetros, nosotros valoramos qué es lo que debemos realizar. Para mí resulta ser igual el monitor fetal. Yo prefiero realizar un monitoraje fetal que me da mejores pautas, mejores resultados y más claros y más directos, digamos, y más rápidos de actuar, porque el hecho de que tengan que hacer una ecografía, llevarlo al ecografista, valorarle media hora ahí, esperar y tenga algunas complicaciones, entonces a veces hace de que tarde mucho el proceso, pero digamos, los parámetros que te da son los adecuados, pero a veces puede haber alguna variabilidad. Esos mismos parámetros te lo da el monitor fetal si sabes interpretarlo y leerlo, y lo único que varía y que no nos da es el líquido amniótico, eso sí no nos da, pero para eso podemos hacer una ecografía rápida de valoración, o en su caso a la palpación del abdomen, y al moverlo al bebé vamos a ver si hay movimiento, no hay movimiento, si se puede mover, si hay espacios o no en la cavidad uterina, o no se puede mover cuando lo queremos mover a un lado, entonces vemos que el líquido también es disminuido. Eso es ya, digamos, valoración de cada uno, cómo puede realizar, pero el monitor fetal es excelente. Si sabes interpretarlo y leerlo, el monitor te da miles de parámetros y es excelente para que sepas decidir qué es lo que debes hacer. Entonces, de acuerdo a eso, hay que saberlo manejar. La gran mayoría realiza los monitorajes, a veces no saben interpretar y prefieren hacer un perfil biofísico, pedir y que valore el ecografista, digamos, el perfil biofísico. Yo no estoy viendo, por ahí está normal, por ahí no está normal en sus valoraciones. Entonces, prefiero yo el monitor siempre, por eso es que nunca he pedido un perfil biofísico, porque no le veo mucho a que vea directamente yo lo que está pasando, que está viendo en un registro de un monitor que es más adecuado para mí, sobre todo porque, gracias a Dios, yo el monitor fetal lo sé interpretar bien, lo sé leer bien en ese contexto en general. Gracias a unos maestros que tuve en Argentina cuando estuve un tiempo en el Diego Thompson en San Martín. Ahí yo aprendí a manejar el monitor fetal, me dieron a que maneje, y a toda paciente que entraba se le hacía monitor fetal, a toda paciente que venía a su control se le hacía monitor fetal. Entonces ya se iba con su registro, con su valoración, digamos, un control adecuado toda paciente. Entonces, de esa forma, toda la mañana realizabas el control, todo el día estabas en el monitor, entonces te aprendiste de memoria a manejar el monitor fetal. En ese tiempo que yo estuve por allá,
Aquí todavía el monitor no se lo manejaba muy bien, no se lo manejaba muy adecuadamente el monitor fetal. Yo no lo vi cuando era interno, porque yo cuando fui al Diego Thompson no era ni especialista todavía, era un médico general, pero aprendí a manejar el monitor ahí. Y después ya me vine aquí y aquí entré a hacer la especialidad. Entonces, por medio de examen y ganando un examen, entonces, porque a mí siempre me ha gustado entrar de esa forma, digamos, a cualquier lugar. Y entonces de esa forma fuimos haciendo y viendo y valorando estas cosas y me interesó mucho el monitor fetal, es un estudio muy lindo y de acuerdo a eso yo aprendí a manejarlo de esa forma. Entonces tengo más confianza y más fe al monitor que a una ecografía en estos medios, propiamente dicho. Entonces de esa forma vamos viendo y también si queremos mandamos una ecografía Doppler a color y ella nos va a mostrar el flujo de sangre que existe a nivel del cordón umbilical, de la placenta, del bebé, de los sistemas propiamente dichos de funcionalidad hemodinámica. Y para eso hacemos un flujo, una flujometría. Pedimos eso y el ecografista con un Doppler a color nos realiza este estudio para ver cómo está yendo la circulación, o hay obliteraciones o hay obstrucciones, si no está circulando bien, no está pasando bien la sangre. Entonces va mostrándonos una serie de irregularidades que pueden existir. Vean ustedes la ausencia de flujo al final de la diástole o la ausencia de flujo en la diástole propiamente dicho, se observa en fetos con retardo de crecimiento intrauterinos, cuyas placentas presentaron obliteración luminal, obrevascularización vellosa, hemorragia en el estroma velloso y endovasculitis hemorrágica. Vean, nos muestra muy bien y adecuadamente, este es un estudio muy bueno, muy lindo, sobre todo, y te da parámetros muy buenos. Yo he visto esto y cuántas veces he operado viendo estos valores y sí eran exactos, muy, muy lindo el Doppler fetal. El sufrimiento fetal en sí, en cuanto a su tratamiento, está basado sobre todo en la reanimación intraútero del bebé. Hay que tratarlo de reanimar, hay que utilizar drogas uteroinhibidoras si es que está habiendo contracciones para que llegue más sangre y no llegue escasa sangre ni oxígeno. Entonces, de esa forma, o administrar oxígeno a la madre, colocarle una mascarilla y colocar vías, sobre todo con soluciones fisiológicas. Y de acuerdo a eso, hacemos que te mejore, digamos, el aporte también, la funcionalidad muscular a nivel de los tejidos y el aporte energético en sí. Utilizamos cualquier, digamos, cualquier líquido por vía parenteral. También podemos utilizar la glucosa que nos da más energía y también más fuerza, digamos, en los tejidos. Y aumenta el flujo de sangre a través de la placenta, aumenta el intercambio metabólico entre la madre y el feto y nos da mejor, digamos, adaptación y utilizamos la oxiprenalina para que no exista también contracciones. El oxígeno puro a la madre produce un aumento de la presión parcial del gas en los tejidos del feto. Entonces, vean que nos sirve de mucho también administrar los oxígenos. Generalmente la presión de oxígeno en los tejidos fetales comienza a elevarse en el primer minuto y aumentando en los siguientes 5 minutos. Luego decae porque entra en una deficiencia y entonces empieza a presentar una serie de alteraciones. En casos raros donde el sufrimiento fetal está producido por una causa susceptible de tratamiento adecuado, el único remedio eficaz del sufrimiento fetal es la interrupción de la gestación y realizar una terapia oportuna del recién nacido, porque afuera va a estar mejor el bebé que adentro muchas veces y va a recuperar más rápido y van a tener los medios suficientes para poder manejar, porque adentro no se puede manejar al bebé, no se puede hacer nada porque no sabemos tampoco muchas veces qué es lo que está pasando, por qué está viendo esto. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la causa propiamente dicho que tenga, nosotros vemos si hay que interrumpirlo o no, ese proceso gestacional. Y en un sufrimiento fetal agudo, porque todo lo que hemos hablado es de un crónico, en un agudo, vamos a ver que generalmente ocurre en el trabajo del parto, ahí en el canal del parto. Por eso les dije que el parto a veces es, digamos, es mucho riesgo en sí, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No podemos asegurar a la madre que todo va a salir bien. No sabemos si en el tercer periodo del descenso, en el tercer plano de Hod, o en el sitio inferior de la pelvis menor, se va a trancar, no va a rotar, no va a encajar adecuadamente, o ha encajado en asinclitismo, o hay circulares y no le están dejando bajar, el cordón muy corto. Entonces, hay miles de variabilidades que pueden
hacer de que no progrese bien un trabajo de parto y tenga sufrimiento, sobre todo en el último momento, porque ahí está obstruida las fosas nasales, está tapadita la cara, no tiene cómo respirar, se ha roto y por allá las membranas, el líquido está saliendo, el bebé se está tragando el líquido en el parto. Entonces hay miles de factores que pueden condicionar a que no vaya bien y se complique en el último momento, o no puje la paciente, o no rote el bebé, o sea un producto muy grande y no puede descender, o los hombros se han quedado, se han trancado. Entonces no tenemos la digamos, la certeza de que puede ir bien. Entonces, nunca hay que asegurar nada en un parto, sobre todo, o en un trabajo de parto. No hay que asegurar que todo va a ir bien. Hay que siempre dejar una duda, hay que esperar y decir solamente que esperemos que todo va bien, que todo vaya bien y nada más, y que salga todo dentro de la normalidad. Entonces, esto ocurre siempre en los trabajos de parto. O traduce hipoxia fetal súbita y de intensidad variable, sobre todo en cualquier momento del proceso gestacional, por un desprendimiento, por una placenta previa, por una hemorragia, por un trauma. Hay miles de factores. ¿Y qué va a pasar en estos? Hay reducción del flujo sanguíneo materno del espacio intervelloso, hay una hipercontractilidad uterina, una esclerosis y contracción del vaso uterino. Entonces, vean, unas contracciones muy frecuentes, muy duraderas, hacen que reduzca el flujo sanguíneo hacia el bebé. Alteraciones en la composición de la sangre materna, por ejemplo, en una anemia, en una alteración del equilibrio ácido básico, o una hipoxia materna. O alteraciones de la membrana de intercambio en infartos placentarios, en desprendimientos de placenta, en placentas previas, en inmunizaciones por RH, o sea, en procesos de eritroblastosis, en miomatosis o en malformaciones uterinas, también hacen que repercuta en la circulación propiamente dicho materno-fetal. Entonces, todos esos pueden llevar a un sufrimiento fetal agudo. Reducción del flujo de sanguíneo a través del cordón umbilical y de las vellosidades corporales, por ejemplo, en patologías del cordón umbilical que ya mencionamos, constricción de los vasos umbilicales y placentas, aumento de la resistencia vascular funicular, o sea, del cordón umbilical, los nudos verdaderos, las rupturas prematuras de membrana, las malformaciones cardíacas nos llevan a este proceso. O alteraciones de la composición de la sangre fetal en fetos muy grandes, en anemias fetales, en modificaciones del equilibrio ácido básico fetal o en embarazos gemelares. Nos llevan también a alteraciones en el aporte de sangre y oxígeno. ¿Cuál es el cuadro clínico de este proceso, de un agudo? La taquicardia, sobre todo, mayor a 160 latidos por minuto. Entonces, cuando ya vemos mayor a 60 latidos por minuto, vemos que ya está habiendo un proceso de alteración, como hemos visto, una taquicardia leve, sobre todo. El corazón fetal trata de compensar la hipoxia, sobre todo, o el aporte de oxígeno hacia los extremos, hacia los parénquimas, hacia las zonas más alejadas, provocando una taquicardia, haciendo que haya más contracción para que regule y pueda regularizar su hemodinámica y pueda aportar con sangre a esos tejidos muy lejanos donde no está habiendo llegada de sangre adecuadamente. Y una vez que, digamos, no se regula esto, el corazón entra en una deficiencia, lo que vimos, disminución de glucosa, mal metabolismo de la glucosa, formación de ácido láctico, todo lo que hemos visto. Y entonces entra el corazón en una bradicardia, se cansa el corazón, ya no funciona adecuadamente y los latidos empiezan a disminuir 120 latidos por minuto. Por debajo de esto, entonces vemos que empieza a sufrir el bebé sufrimiento leve y luego un grave. Esto es por esfuerzo sostenido y alteraciones metabólicas, el esfuerzo sostenido del corazón y a las alteraciones metabólicas fetales a las cuales está entrando ya el bebé. El corazón disminuye la frecuencia de las contracciones porque ya se ha cansado, se ha agotado y ya no ha habido buen metabolismo de la glucosa, ha entrado en acidosis. Entonces vean, ya ha modificado todo este proceso y el bebé ya está cansado y el bebé ya entra en un sufrimiento mayor, ya no hay mucha cantidad de oxígeno y de sangre que está llegando porque el corazón se va cansando paulatinamente. Y entonces entramos ya, después de que ha habido una taquicardia y una bradicardia, a las desaceleraciones tipo 2, a los DIPS 2, donde el bebé ya no reacciona en 20 segundos, no vuelve la fetocardia a presentarse normalmente o en 15 segundos, de acuerdo a lo que cada uno haya visto,
adecuadamente, vemos que después de una contracción ya no reaparece la contracción o la fetocardia adecuada del bebé. Baja la fetocardia, entra en bradicardia y ahí se queda, y ya no sube, ya no se modifica. Entonces ya estamos en un DIP 2 en sus desaceleraciones propiamente dicho. Entonces, de esa forma ya nosotros vamos viendo, propiamente dicho, el proceso de sufrimiento agudo que está presentando. Vean ustedes las contracciones uterinas, presión amniótica, la de ahí abajo, esas figuras son las contracciones uterinas, y las de ahí arriba es la frecuencia cardíaca fetal. Entonces van ustedes viendo, tiene una basal, una línea basal, la frecuencia cardíaca está en 158 más o menos aquí, y van viendo ustedes que baja la frecuencia cardíaca fetal en una contracción. Se contrae el útero y baja la frecuencia cardíaca fetal y llega hasta 120, 118 más o menos en la primera figura, una frecuencia cardíaca fetal mínima. Y en la segunda, vean, ha habido la contracción y ha habido baja de la frecuencia cardíaca fetal igual hasta 118 más o menos en sí. Entonces vean la amplitud que se ve ahí, es el tiempo en el cual se ha producido, digamos, esta deficiencia propiamente dicho de la regulación hacia la placa basal, hacia la frecuencia cardíaca basal. Y vean la duración propia del proceso, vean cuánto tiempo ha tardado en reaccionar el bebé. En la primera contracción el bebé ha reaccionado rápido, entonces vean, ha bajado la frecuencia cardíaca fetal, pero ha subido rápidamente antes de los 15, 20 segundos más o menos. Abajo está el tiempo en minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, así. Pero vean, ha bajado y ha vuelto a subir rápidamente, ha reaccionado después de la contracción. Pero ya vean ustedes, en la segunda contracción no ha habido una reacción adecuada inmediatamente. Ha bajado la contracción lentamente y se ha quedado un largo rato, más de 20 segundos ahí, en ese pico ahí abajo. Y ese pico no es, digamos, un pico en aguja, sino es un pico ya con una curva propiamente dicho. Vean, ya no es, digamos, una punta propiamente dicho, sino es una curva la que se está presentando ya en la segunda contracción. Y eso ya hace de que ya ha pasado más de 20 segundos en que vuelva a reaccionar el bebé y no ha podido reaccionar adecuadamente. Entonces vean ustedes cómo es lo que se va presentando ese proceso en la frecuencia. Y la amplitud de 158 hasta bajado hasta 118. Vean que ha bajado harto la frecuencia cardíaca fetal. Y no debía pasar eso. Ha descendido más de 15, digamos así, más de 15, como les diría, de diferencia en cuanto a su descenso. Normalmente tiene que bajar unos 15, digamos, parámetros de la frecuencia cardíaca fetal, o sea, unos 15 latidos, digamos, a 20 latidos, nada más. O sea, de 158 podría bajar hasta 100, digamos, 122, más o menos 128, por ahí, no bajar más. Pero de aquí, de 158 hasta 118, ha bajado por lo menos 20, entonces, en su proceso, un poco más de 20. Entonces, vean, en la primera ha bajado 20, pero ha salido bien, ha salido ese rato. Y en la segunda ha bajado los 20, pero ya no ha reaccionado inmediatamente antes de los 20 segundos. Entonces, ha habido 15 latidos por minuto, lo que veíamos en una diapositiva anteriormente. Entonces, no tiene que pasar más de 15 latidos por minuto el descenso que va a presentar con la frecuencia cardíaca. Y aquí ha habido 20 latidos por minuto que han disminuido el bebé en una contracción. Entonces quiere decir que ya ese bebé está empezando a tener una variabilidad en su proceso propiamente dicho de registro, de su reacción propia del bebé en cuanto a su fetocardia, en cuanto a la contracción del corazón. Entonces, vean, esas son las modificaciones que nosotros tenemos que ver. Entonces, ha habido una variabilidad más de 15 latidos por minuto. Y eso hace de que se ha bajado hasta de 158 a 118. Y ha bajado más de lo normal establecido, que 120. Entonces ya está entrando en una taquicardia leve ese bebé. Entonces, de esa forma nosotros vamos valorando y vamos viendo. Y ahí arriba han visto es DIP 1 y DIP 2. Lo mismo pasa en estos cuadros. Vean, lo mismo vemos nosotros en estos cuadros. Abajo vemos las contracciones y arriba vemos la frecuencia cardíaca fetal.
Entonces, las variabilidades que está viendo, pero en este cuadro de aquí arriba vemos que la variabilidad estamos dentro de una normalidad porque está entre los 15 latidos esa disminución de la contracción, pero reacciona rápido también. Reacciona, se mantiene ahí, pero no baja más de 120 latidos por minuto. Entonces va regulando bien su sistema del bebé en este proceso. Hay desaceleraciones, pero que no repercuten. Alteraciones del ritmo cardíaco fetal. Las arritmias que se pueden observar nos van a mostrar que hay sufrimientos fetales. Generalmente precede a la muerte la arritmia y entonces nos muestra ya que hay esas irregularidades y hay una irregularidad en la función cardíaca. El corazón no está funcionando bien por estar presentando arritmias continuas en una misma base. Entonces ya eso también nos hace pensar en una variabilidad. La presencia de meconio es por una hipoxia, ya hemos visto, a nivel intestinal, mala llegada de oxígeno y por lo tanto hay relajación y contracción intestinales y relajación del esfínter. Y entonces produce la eliminación de meconio, que normalmente se debe producir después del nacimiento. Eso sí, en las primeras 24 horas. Pero si se produce dentro de la cavidad uterina, ya está empezando el sufrimiento fetal en el bebé. Y es un signo de alarma, vean ustedes, no es un signo de sufrimiento propiamente dicho, sino es un signo de alarma. Pero a veces algunos neonatólogos se asustan y dicen, sí, es un signo de sufrimiento fetal. No, es un signo de alarma de que ya ese bebé puede entrar en sufrimiento fetal. Y lo hemos visto en la fisiopatología. Hemos visto que la primera alteración por disminución de oxígeno y aumento de dióxido de carbono hace de que el bebé empiece a presentar una defecación. Hay disminución de la glucosa, mala metabolización, formación de ácido láctico y todo, y se produce el problema de estimulación intestinal y entonces se produce la eliminación de meconio. Es la primera llamada de atención para ver qué está pasando con ese bebé, porque no hemos entrado todavía a daños celulares y a daños reversibles o irreversibles, a reversibles, entonces no hemos entrado todavía, sino a una llamada de atención con la primera presencia de meconio ahí. Detectar los signos clínicos con el fin de evitar la causa o interrupción del embarazo. Cuando no es posible, se toman medidas inmediatas de acuerdo a lo que vayamos viendo y vayamos viendo registrando en el monitor. Lo primero, intentar diagnosticar qué etiología puede ser. Lo segundo, mejorar el aporte de oxígeno. Luego, corregir la hipotensión materna de ser necesario y vigilar la dinámica uterina para ver si necesita más oxígeno el bebé y hay que evitar de que haya contracciones. Entonces, suspender la administración de oxitocina. Por eso no hacemos las pruebas reactivas en estos bebés por el hecho de que puede provocar mayores alteraciones. Administración de soluciones glucosadas que mejoran el aporte calórico, sobre todo al bebé, y le dan más energía para que funcione mejor. Colocar a la paciente en posición de cúbito lateral izquierdo, que es lo mejor, así entra mayor cantidad de sangre. Vigilar la frecuencia cardíaca, o sea, un monitor fetal. Valorar el avance del trabajo de parto, si está en trabajo de parto, para ver qué conducta tomar, y si no está en trabajo de parto, también. Entonces hay que valorar todos esos parámetros. Y algunas veces en el exterior, sobre todo no hay en nuestro medio, se realizan las amniocentesis, la punción de la cavidad abdominal para la extracción de líquido amniótico. Vean aquí, se está haciendo una punción. El problema aquí, el peligro es que se puede hacer una sepsis algunas veces y eso complica más el proceso, entonces, porque está entrando varios tejidos. Y esto se realiza bajo la supervisión de una ecografía dirigida. Entonces, una punción dirigida bajo la supervisión de la ecografía para ver que estemos llegando a bien, que no punchemos al bebé, que no punchemos la placenta, nada de esas cosas, ni el cordón umbilical. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y valoramos el pH sanguíneo, y ya les dije que se puede tomar del cuero cabelludo si es que el bebé, si es que está en trabajo de parto, o directamente del cordón umbilical. Entonces de ahí se puede tomar para valorar la sangre, para valorar el pH propiamente dicho. Se obtiene durante el parto o a través de un cuello ligeramente dilatado, si es que está, o una cordocentesis. Partos normales, ya hemos visto, el pH tiene que estar entre 7,33, inicio de la dilatación. Si está entre menos a 7,25, es momento de expulsión. Y si está en un sufrimiento fetal, menor a 7,25. Entonces, cuando es un parto normal, el pH, si está en 7,33, es cuando está iniciando la dilatación.
Si ya está en 7,25 es en el momento de la expulsión. Vean que baja por la compresión, por el lugar en el cual está el bebé. Y si está en sufrimiento fetal nos va a dar un pH de menor a 7,25. Menor a 7,20 ya es una culminación rápida de su trabajo de parto. Hay que sacar como sea ese bebé porque ya el bebé está entrando en sufrimiento propiamente dicho de los tejidos, daños de los tejidos. Complicaciones de la toma de muestra, puede ser que haya hemorragias, entonces no nos dejan tomar una muestra adecuada, que puede ser que por ahí se funciona la fontanela anterior o posterior y no es adecuado, entonces no sirve. O hay abscesos a nivel del cuero cabelludo y no nos sirve tampoco tomar una muestra en ese momento del cuero cabelludo. Ya en el cordón umbilical, durante el parto se puede hacer, o determinar el estado ácido básico del feto, extrayendo sangre de ahí. Se desconocen los valores exactos, pero del cordón umbilical no se sabe hasta ahora cuánto puede existir en el cordón umbilical de ese estado. El pH, si es menor a 7 en la arteria umbilical, se ha asociado a una mayor necesidad de reanimación. Entonces hay que valorar más que todo el pH en la cordocentesis y para ver si el pH está menor a 7 o no. Si está menor a 7, entonces hay que ver que el bebé necesita ya una reanimación o una extracción rápida, propiamente dicho, porque ya se puede complicar corazón y pulmones. Entonces, de esa forma, concluimos con el sufrimiento fetal en este parámetro de ver en qué entramos. Y de acuerdo a eso, entramos ya a la complicación mayor, la complicación más grave, la complicación mayor después de un sufrimiento fetal, lo que hemos visto, a la muerte propiamente dicho, si no actuamos en los 3 momentos precisos que hemos visto en un momento de eliminación de meconio, en un momento de cuadro reversible o un momento de cuadro irreversible. Y no actuamos ahí y entonces entramos a la muerte fetal o intrauterina u óbito fetal, que se denomina para nosotros. Esto también lo van a ver seguro en neonatología. El óbito fetal se define como la ausencia de latido cardíaco, pulsaciones del cordón umbilical, respiración espontánea o movimientos del feto antes de la separación completa de la cavidad uterina, la que se produce antes de la expulsión o extracción completa del producto de la concepción con independencia de la duración del embarazo. Entonces, eso se denomina muerte fetal intrauterina u óbito fetal, porque ha fallecido dentro de la cavidad uterina y por eso esos conceptos. Es la muerte del feto que se presenta después de las 20 semanas. A eso se llama, porque antes de las 20 semanas, ¿qué se denomina? Aborto diferido, omised abortion o aborto retenido. Entonces, eso se denomina. Y después de eso ya se denomina óbito fetal, después de las 20 semanas para arriba. El óbito fetal puede ocurrir en cualquier momento del embarazo. A veces es súbito, no sabemos por qué y en qué momento puede pasar. Generalmente se designa este término cuando ocurre en fetos viables mayores a 500 gramos o más de 20 semanas. La mayoría va a ocurrir en el último trimestre de gestación. La frecuencia es 1 o 2% de los embarazos que se presentan con este proceso. Por su cronología se pueden distinguir primero una muerte fetal temprana o aborto, porque se denomina antes de las 20 semanas. Una muerte fetal intermedia es la que ocurre entre la semana 22 y 28 de gestación o con peso de 500 a 999 gramos. La primera ya hemos dicho que es un aborto, propiamente dicho, la muerte fetal temprana, y la muerte fetal tardía que ya se va a producir después de las 28 semanas. O sea, vean ustedes, también va dividiéndose estos con fetos viables y no viables, con partos inmaduros y partos prematuros. Va dividiéndose con eso propiamente dicho para ver si es viable o no es viable el bebé. O sea, una muerte fetal tardía y una muerte fetal intermedia, de acuerdo a la edad de gestación y al peso propiamente. Vean ustedes, esta es la clasificación. Antes de las 20 semanas, aborto. Entre las 20 semanas y término del embarazo, muerte fetal anteparto, en su generalidad se denomina así. Muerte antes del parto, muerte anteparto, durante el trabajo de parto, intraparto y después del trabajo de parto, muerte postparto. Entonces, de esa forma nosotros podemos clasificar, digamos, este proceso también. La etiología está en base a la edad materna, menores a 15 años o mayores de 40 años. Pero ahora ya tenemos otros parámetros que son menores a 20 años y mayores de 40 años. Ahí puede presentarse. El tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, vean que es
lo peor para estos procesos. Elevación del índice de la masa corporal, inadecuado, obesas, sobrepesos, bajo nivel cultural socioeconómico, mayor porcentaje en la raza negra. Entonces, vean esto que les digo. Está en base a tal vez ustedes, sí, yo creo que han llevado con los otros doctores en práctica, y el doctor Limber les ha hablado de la historia clínica perinatal. Y en la historia clínica perinatal, yo en la última que he visto, no nos hablan de raza, lo han retirado. Con el anterior gobierno ha hecho que se retire el proceso de las razas y ha puesto etnias, que no sirve para nada. Las etnias son culturas. Yo no sé por qué ha metido a las historias clínicas, no tengo ni idea. Pero van a ver ustedes, y si quieren yo les voy a mostrar algún momento, y les he mostrado creo en clases, que nos habla de etnias, y no tiene que ver nada. Y antiguamente que se manejaba razas, porque la raza negra, blanca y amarilla tienen sus propias patologías y sus propias complicaciones. Y vean ustedes aquí, el mayor porcentaje de muertes fetales se producen en las razas negras. Entonces, las causas no sabemos, pueden ser incompatibilidades sanguíneas, mala adaptación de la superficie placentaria, hay un sinfín de causas, pero vean que sí es importante tener las razas, pero en nuestro medio lo han manejado muy mal, lo han manejado muy mal y han confundido las razas con las discriminaciones sociales, con las clases sociales, que es otra cosa. Las clases sociales y las razas las han mezclado, digamos, y no está de esa forma el manejo de este proceso. Y la raza siempre va a existir, eso sí. No podemos tapar el sol con un dedo en las razas. Para el estudio de las causas de mortalidad perinatal se recomienda que se agrupen de la siguiente forma. Causas fetales, entre estas tenemos las anomalías cromosómicas, tenemos los defectos de nacimientos no cromosómicos, las inmunizaciones como incompatibilidades sanguíneas, las hidropesías no inmunitarias, las infecciones, los crecimientos intrauterinos retardados y las gestaciones múltiples como causas para estas muertes. Placentarios, los desprendimientos de placentas, las hemorragias fetales o maternas, accidentes del cordón umbilical, roturas prematuras de membrana, insuficiencias placentarias, asfixia intraparto, placentas previas, transfusiones fetofetales, corioamnionitis, todos esos problemas que nos pueden llevar a estos procesos de muertes. Causas maternas, vean anticuerpos antifosfolipídicos, enfermedades cardiocirculatorias, respiratorias, enfermedades del aparato urinario, diabetes, trastornos hipertensivos, traumatismos, partos anormales, sepsis, acidosis, hipoxias, rupturas uterinas, embarazos prolongados, drogas. Entonces hay un sinfín de causas que nos pueden llevar a una muerte materna o a una muerte fetal, propiamente dicho, y intrauterina sobre todo. El cuadro clínico, ausencia de los movimientos fetales. Es lo primero que cuando nosotros nos acercamos o la paciente nos dice no se mueve, vamos, tocamos el abdomen, queremos, estimulamos a que se mueva el bebé y no se mueve. En ausencia de movimientos fetales y desaparición de los síntomas del embarazo, porque muere el bebé y entonces la hormona gonotrófica coriónica va desapareciendo y los síntomas del embarazo van desapareciendo porque ha muerto el bebé. ¿Y por qué? Ya no hay hormona gonotrófica coriónica porque la placenta se está calcificando, entonces está envejeciendo porque no hay a quien ya de alimentar y por